ya siento ahí un poco el cansancio de todos los que estamos acá conectados, conectadas, pero bueno, vamos a, como ustedes saben, este es el 9º y anteúltimo encuentro, ¿sí? Y ya el encuentro del martes próximo es a los efectos de compartir, reflexionar, qué nos llevamos del curso y bueno, también empezar a socializar el trabajo para quienes ya tengan algo avanzado y bueno, empezar a compartir y también colaborarnos entre todos y todas. Bueno, como ustedes saben y está en el cronograma, la temática que nos reúne hoy tiene que ver con la medición de todo lo que estuvimos viendo en los encuentros anteriores, ¿sí? Las actividades de internacionalización, todas estas cuestiones que además de que las podemos entender como acciones concretas, también requieren de una planificación, de una estrategia, en términos tanto institucionales como también se pueden dar a nivel de cada país, ¿sí? Medición o indicadores también lo podemos encontrar en la bibliografía. Y esto surgió, hubo en algunas ocasiones que algunos de ustedes consultaron, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo medimos? Si hacemos estas actividades que se internacionalizan, las actividades docentes, ¿cómo se puede medir? Entonces, en razón de poder trabajar sobre esa temática, el invitado del día de hoy es Héctor Gabriel Rangel Ramírez. Él es un académico de la Universidad Veracruzana, México. Actualmente está en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de Héctor está vinculado a 3 áreas fundamentales, que es la internacionalización de la educación superior, la ciudadanía global y la competencia intercultural, que son aspectos que nosotros ya también los estuvimos abordando en encuentros anteriores. Sus líneas de investigación guiaron tanto lo que tiene que ver con la producción científica, pero también con su actividad docente. Bueno, él imparte docencia en los distintos niveles de educación. Pero bueno, algo que quería remarcar es que en el ámbito de investigación él tiene producción, bueno, sobre temas de educación superior internacional, procesos de internacionalización y sobre todo propuestas de construcción de indicadores de internacionalización universitaria en América Latina, que sería como el tópico en el cual nos vamos a enfocar hoy. Y bueno, ha contribuido a a la elaboración de distintos libros que, bueno, justamente también abordan lo que es la internacionalización curricular, la movilidad académica, desde otras perspectivas. Bueno, su CV puede seguir ampliamente. Te voy a dar el espacio, Héctor. También les quiero mencionar que no es la primera vez que él está colaborando con la Universidad de Río Negro, ya estuvo en instancias anteriores, o sea, hace varios años que él colabora con nuestra universidad. La Dirección de Relaciones Internacionales particularmente tiene un vínculo muy cercano con lo que es el área de internacionales de la Universidad Veracruzana, o sea, esto lo destaco. Y bueno, y también en esta oportunidad tenemos como invitada especial también a Graciela de nuestra Oficina de Aseguramiento de la Calidad, porque bueno, justamente es el área que se encarga de hacer los estudios de nuestra universidad, hacen estadísticas sobre nuestra universidad, coordinan lo que tiene que ver con la memoria institucional, que ese para nosotros es un elemento que nos permite medirnos, ¿no? Ver qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos, lo que resta por hacer. Así que, Héctor, bueno, yo te doy la palabra. Ahí está, Gra, se pudo, ahí te vemos. Héctor, ¿te desconectaste? Aquí estoy. Ah, ok, ¿Escuchan? perfecto. Listo. Te escuchamos súper bien. Cuando quieras arrancar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Paula, pues bueno, primero que todo, un agradecimiento a la Universidad Nacional de Río Negro y a Paula, y bueno, a todas y todos los colegas que están el día de hoy. Entiendo que ha sido ya un proceso arduo y cansado,
Vamos a hacerlo lo más dinámico y práctico posible. Pues sí, escucharon un poco de la historia más reciente y académica de lo que he estado, en lo que he estado trabajando, pero hablando un poquito más de la experiencia, que es lo que quisiera yo compartir el día de hoy, pues yo estuve 13 años prácticamente trabajando así como está ahora Paula, en la Oficina de Relaciones Internacionales, tuve que ver con convenios, tuve que ver con ejercicios de planeación, tanto académica como financiera. Pude dejar la oficina de movilidad con certificaciones de calidad de ISO 9000 en su momento. Entonces, bueno, todo este aspecto es como, no es nuevo para mí. Y eso es un poquito de lo que también les vengo a comentar. Y bueno, aparte, todos esos procesos y fenómenos que nos encontrábamos en la oficina de relaciones internacionales, pues ahora los traigo a la investigación intentando comprender pues otros diversos tipos de problemas. Pero bueno, les voy a compartir una presentación. ¿Está? Ya me indican, Paula, si ya la ven. Sí, se ve. Perfecto. Y bueno, pues como les comentaba, la experiencia también me lleva a intentar organizar ciertos esquemas para evaluar las acciones de internacionalización. Y eso presenta, como bien dice ahí el título, pues desafíos. Podemos analizar lo que ya existe, pero a mí me gustaría que esta charla fuera eso, una charla poco bidireccional, en donde también pueda yo rescatar pues intenciones y sobre todo perspectivas de por qué hacemos internacionalización. En primer lugar, bueno, señalar rápidamente los desafíos estructurales que presenta una región como América Latina, muy diversa, eh, con problemas, pero también con ventajas y oportunidades, digo, no lo voy a leer para no perder tiempo, esta presentación se las voy a compartir con mucho gusto, pero pues tenemos deficiencias en el gasto público, en la asignación de financiamiento a la educación superior, como sabemos. También, pues hay una brecha digital en cuanto se refiere a acciones que tienen que ver con la internacionalización a nivel de tecnologías. La inversión también en colaboración internacional es limitada. Y como bien les decía, hay una heterogeneidad que es también parte de lo que yo estoy, desde el punto de vista de la investigación, analizando o intentando analizar más profundamente, ¿no? Como nos parecemos mucho, pero nuestras universidades son muy distintas. Por otro lado, bueno, también han surgido diversas redes que aún están en consolidación, ojalá fueran mucho más cohesionadas, pero ya hay una plataforma para que nuestras universidades pues puedan tener un sentido de cooperación un poco más pleno. Está el programa de intercambio de Latinoamérica, que es el PILA, está la Universidad la Unión de Universidades de América Latina, la UDUA, etcétera, ¿no? También vemos cómo se incrementó muchísimo la movilidad virtual, el modelo de movilidad virtual en la era post-COVID, aumentó por causas obviamente naturales, pero sin embargo, después de ya no tener la pandemia, pues seguimos utilizando de una manera constante la movilidad. También otra oportunidad es nuestra cooperación sur-sur, saber a los destinos de cooperación, y no hablo solamente de movilidad, sino la cooperación en general con otros colegas de América Latina y del Caribe. Y también, bueno, compartimos varias situaciones, como el idioma, ciertos costos que no son demasiado prohibitivos en algunas situaciones, y contextos similares, ¿no? Eh, estas áreas de oportunidad también similares. También tenemos, bueno, pues
una serie de datos en términos de movilidad internacional, que sigue siendo muy limitada, la presencial. La movilidad fuera de la región sigue siendo una de las principales aspiraciones de los estudiantes. La mitad de nuestras universidades, digamos, en la visibilidad general que tenemos, son mitad privadas y mitad públicas. La profesionalización de las oficinas de relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con internacionalización en las universidades es también relativamente baja, y hay políticas formales e informales. Todavía no alcanzamos un nivel alto de formalización de esas políticas que trascienden a la Oficina de Relaciones Internacionales y que van al departamento jurídico, al área de finanzas, a las áreas de programación académica, al áreas de diseño curricular. Y por eso a mí se me hace muy interesante este curso y esta dinámica de invitar a escuchar más sobre internacionalización a personas que están con ese tipo de responsabilidades. Quisiera yo ahora preguntarles, y aquí abrí el micrófono, porque entiendo que ya Paula me lo ha comentado, que ya han tenido este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Por qué la universidad quiere hacer internacionalización? Y, y en el por qué, a mí me gustaría que me comentaran qué impactos esperan. O sea, ¿en dónde creen que se produzcan estos impactos de la internacionalización? Y si la internacionalización, igual y esto va más de certificación y procesos, pero la internacionalización, ¿cómo la conciben? ¿Como un proceso administrativo, como un proceso estratégico, académico, como parte del diseño curricular, como parte de una orientación hacia la investigación? Entonces, muy rápidamente, no sé si alguien quiera compartir alguna de estas tres o las tres. ¿Por qué quieren hacer internacionalización? ¿Y en dónde creen que se generen estos impactos? Y pueden o abrir micrófono o mandar también por chat, quien quiera. Sí, claro, bueno. Graciela por ahí. Hola, sí, muchas gracias por participarme en este curso, la verdad que se me pasó, hubiera sido ideal participar en todas las actividades. Compartimos con Paula que la internacionalización como el aseguramiento de la calidad son políticas transversales de la universidad, del sistema, globales, ¿no? Como tendencia también. Recientemente la universidad estuvo en curso en una parte de la evaluación de su plan estratégico y coincidimos en el grupo de políticas transversales, no, Ok. como complementarias de las funciones sustantivas de docencia, extensión e investigación, pero con una producción de procesos de evaluación propias, en la que, bueno, además se despliegan desde el mismo inicio de la universidad, por suerte, ¿no? Muchas universidades incorporan estas políticas una vez ya que consolidada su desarrollo, la universidad, ni bien comenzó a funcionar, las puso en marcha. Tenemos la visión de que desde la oficina, de que es, además en la realización de la memoria anualmente lo vemos, es necesario fortalecer las actividades que tengan que ver con la internacionalización de las funciones. No sé, es muy incipiente el tema de esta política en la gestión y en el gobierno, pero en las otras tres sería ideal también mensurarlas, ¿no? Evaluarlas y medirlas. Muy bien. Muchas gracias, Graciela. Gracias también por esa visión que también me indica, bueno, así lo mencionaste, no sé si lo compartan los demás compañeros, que una tendencia. Y a mí me gustaría también escuchar, si es posible, a qué responde
ese ímpetu por internacionalizar la universidad. Es decir, somos, o sea, se ven como seguidores de una tendencia o hay alguna chispa, hay algún interés particular para generar esta internacionalización. Y aquí, bueno, podemos ser sinceros, porque yo también viví este proceso desde cero en mi institución. Y en ocasiones, pues sí, es la administración que nos jala, que nos empuja, que nos insiste, pero de repente se encienden estas chispas, como les digo, en alguna facultad de que quieren, eh, no sé, tener una iniciativa de clases de espejo, tener convenios de movilidad, etcétera, ¿no? No sé si alguien más quiera mencionar algo. Sí, por ahí, no sé, nos acompañan docentes o docentes investigadores que tal vez nos tiene alguno compartir sobre todo esto de qué espera o qué, sí, qué espera en términos de impactos, ¿no? Si tomamos esto que vos estás diciendo, ¿no? Que a veces la administración central promovemos, ¿no? Intentamos Claro. facilitar estas actividades de internacionalización. Bueno, desde el otro lado, a ver qué impactos esperarían. Carlos, adelante. Hola, sí, perdón que no me anda la cámara, tengo un problema con la compu. Eh, mm, bueno, quería decir sobre esto que para nosotros no es como una moda la internacionalización, sino que es algo en el que estamos comprometidos hace muchos años. Paula está hace muchos años en esto, y este curso que estamos haciendo es para darle una iniciativa más para seguir en esto, en este camino que, como digo, hace muchos años que lo estamos haciendo. ¿Y qué esperamos? Esperamos ganar muchas cosas porque hemos ganado, porque al vivir en donde docentes han viajado, en donde alumnos nuestros han viajado, en donde hemos recibido a otros alumnos, nos enriquecemos y nos damos cuenta en las carreras como docentes, al compartir, al recibir gente, al mandar gente, que hay una riqueza que si no tuviéramos eso, no la tendríamos. Entonces, obviamente que apoyamos a esta iniciativa porque queremos enriquecernos más, porque queremos creer en esto que es global, en el que para cada uno, ¿sí? Cómo esto impacta en las carreras, en las materias. Bueno, escuchar a otros qué están haciendo, compartir uno qué está haciendo, siempre esos diálogos con con otra gente que está haciendo lo mismo, digamos, porque esto es de uno a uno, o de una carrera, o de una persona que viene, una persona que va y que trae las noticias de otros lados, siempre nos enriquecen. Y ese es, creo que, básicamente lo que nos mueve por personas para hacer estas cosas. Y como decían, esto es transversal, porque es estratégico, porque nos sirve a todos, nos sirve como institución. Excelente, muchas gracias, Carlos. También, fuera de la curiosidad de las preguntas, es justamente para conocer la motivación que se tienen para justamente hacer un ejercicio de planeación, que es de lo que ahora les voy a comentar brevemente, y después de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Discúlpame, Héctor, antes Adelante. de que avances en relación a tus preguntas, hay dos intervenciones en el chat. Perdón, Bueno, un no los poco había visto. Adelante. cuando vos hablabas un poco de esto de si es una tendencia o no, bueno, nosotros vimos distintas definiciones a partir de todas estas clases con todos los especialistas invitados, y ahí Alicia nos pone, bueno, internacionalización como respuesta a la globalización, pero de forma proactiva, que esto sí lo vimos mucho, ¿no? De poder generar una internacionalización propia, endógena o con propósito. Y después, no me sale, pero no sé si es Alejandra, porque no me sale el nombre, dice que desde la gestión académica de la sede andina, sí, Alejandra, es importante la internacionalización del currículum, más ahora que se está implementando el sistema de créditos. Esperamos que ambas acciones nos impacten el reconocimiento de nuestras carreras. Esto, Héctor, para que sepas, bueno, a nivel de Argentina, digamos, hay todo un sistema justamente para implementar el sistema de créditos y que también facilita lo que es la movilidad de estudiantes. Excelente. Ok, muchas gracias. Perdón por no
no alcanzo a ver de repente los mensajes. Bueno, sí, les comentaba, y qué bueno que compartiste una especie de definición o el driver de la internacionalización. Y acá yo les comparto también ciertas dimensiones de por qué es importante planear la internacionalización, ¿no? En primer lugar, porque nos da coherencia, esta alineación, y ya ustedes me dirán, bueno, en un ejercicio también de autoevaluación, conforme vaya yo pasando la información, ver si efectivamente están en esa posición o no. Coherencia institucional, bueno, que haya una alineación entre los objetivos institucionales, la visión, el etos incluso institucional, las estrategias y lo que se intenta en acciones de internacionalización. Si están claros, si están incluidos, si son visibles dentro de la perspectiva institucional. Por otro lado, también, ¿qué tantos recursos están destinados o están asignados a la internacionalización? Y ahí es cuando surge esta relevancia, porque para los que ya llevamos un ratito en términos de internacionalización, si no hay recursos, pues poco se podrá hacer. Lamentablemente o no, la internacionalización es algo que representa una inversión, o diría un gasto, una inversión con recursos a veces elevados, que se pueden más o menos solventar o equilibrar dependiendo de las actividades que nosotros deseemos hacer. Pero la implicación de los recursos, como en muchas otras actividades y procesos universitarios, es inevitable. También está, y de esto trata, bueno, esta sesión, la rendición de cuentas. Hacemos mucho. Yo estoy seguro que Paula, igual que como lo mencionó Carlos, ha sido un trabajo de años, arduo, en donde dejamos vida, sangre, corazón, igual que en muchas actividades que realizamos en diversas áreas, pero también implica establecer metas viables, metas medibles que nos permitan presentar resultados, que nos permitan evidenciar transformaciones, valores agregados y sobre todo incluir a esos famosos stakeholders o partes interesadas, ya estoy hablando en idioma de certificación de procesos, es decir, autoridades, padres de familia, la sociedad, los grupos estudiantiles, qué sé yo, para mostrarles el impacto y la importancia de la internacionalización. Y también, bueno, hablo de una pertinencia contextual, es decir, también elevar el discurso y elevar nuestro foco digamos que de atención a nivel institucional, por supuesto, pero también para que nuestra institución sea parte de nuestras aspiraciones regionales en términos de participación de redes, de convertirnos en un referente, de reclutamiento de estudiantes, si es que ese fuera el caso, de participar en áreas que sean útiles para la sociedad local, regional, global, etc. Entonces, yo les comparto estos 4, que no son los únicos, pero temas relevantes para planear la internacionalización. De ahí, les comparto estos 4 criterios para, digamos, de manera pragmática, para incluir dentro de este proceso de planeación. Bueno, uno es, obviamente, un diagnóstico, entonces se tienen que identificar diferentes ventajas, oportunidades, pero me voy más a un enfoque transversal, es decir, en donde cómo están, cómo están incluidas estas visiones y estas expectativas de internacionalización en las funciones sustantivas, ¿no? Cómo está en la investigación, cómo está en nuestras actividades de docencia, extensión, servicios. Y ahí tal vez podríamos encontrar algunos vacíos. Otro tipo de
capas y de vacíos en donde pueden no estar necesariamente la puntualidad de la internacionalización es en nuestro contexto regional. ¿Cómo nos vemos en términos de nuestras relaciones con el resto del mundo, con el resto de América Latina? Si tenemos relaciones más verticales o más horizontales, si tendemos a replicar modelos europeos o norteamericanos, no que eso sea malo, sino pensar si están adaptados a nuestras necesidades, a nuestro contexto. Por ejemplo, COIL, si alguien conoce el Collaborative Online Learning, International Learning, el model, que es de la Universidad de Nueva York, es algo sumamente positivo que tiene que ver con internacionalización digital, internacional, en línea, etcétera. Sin embargo, tiene limitaciones porque es un modelo que está, eh, digamos que, contextualizado para universidades, como le llamamos, del norte global. Y pues la serie de limitaciones que tienen nuestras universidades, que son públicas o privadas, pero que están con otro tipo de dinamismo en América Latina, podrían no adaptarse a estos tipos de modelos. Bueno, entonces este tercer punto o criterio sobre la contextualización regional es otra de las situaciones fundamentales que yo les comparto para la planeación. Y también la participación activa. En ocasiones, bueno, está la Oficina de Relaciones Internacionales que dice, decide, diseña y es acompañada por ciertos profesores y por otras direcciones. Sin embargo, es importante también promover la participación de estudiantes, la participación en la planeación de estudiantes y sobre todo aquellos profesores que tengan ya experiencia en términos de cooperación, de formación en comunicación, que tengan contactos, que ya tengan resultados para, pues obviamente, tener una mejor perspectiva de planeación. Como bien, seguramente ya lo vieron, una de las definiciones más comunes, más citadas, es la de Jane Knight sobre internacionalización, que habla sobre la integración de esta dimensión internacional, intercultural o global en las funciones sustantivas. Pero de eso, de comprender esa definición a la realidad educativa, pues hay un buen tramo. Y aquí distinguimos dos tipos de enfoques. La misma Jane Knight, apoyada con otros autores, pues digamos que diferencian, ¿no? Una es hacia afuera, la internacionalización que hacemos hacia afuera, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento físico, los programas que son de movilidad física, que cruzan fronteras, pasantías, estancias, campus internacionales, y ahí podemos enlistar muchísimas estrategias universitarias. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pues hay que mover estudiantes, y eso implica costo, implica preparación, implica logística, y pues también implica una serie de convenios que en su mayoría pues llevan mucho tiempo. El otro pilar es hacerlo en casa, también con sus limitaciones. Pero pues es este esfuerzo por integrar esta dimensión, por intentar hacer o emular ese enriquecimiento intercultural que lleva la presencialidad a otro tipo de estrategias mucho más estructurales dentro de la universidad o dentro del modelo educativo de la universidad, como es el currículum, es decir, incorporar contenidos globales, interculturales, internacionales en los planes y programas de estudio de nuestras carreras. Cosas como el COIL que les platicaba, profesores con iniciativas internacionales en el aula, desarrollo de competencias globales sin viajar, clases en otras lenguas, bibliografía de frontera con otros tipos de contexto, profesores invitados online, comunidades interculturales, es decir, también estudiantes visitantes en el campus que permitan tener un ambiente multicultural, etcétera.
Y entonces, no es que sea o uno u otro, sino también entender que podemos ir transitando y podemos hacer un equilibrio entre estas dos tipos de estrategias genéricas de cómo hacer internacionalización. Ahora, vámonos al término de lo que normalmente evaluamos o se evalúa en internacionalización, ¿no? Y ahí entran los famosos rankings, como el de QS, el de Times o el de Shanghai, en donde los principales indicadores, de acuerdo a estas cuatro categorías, pues que tienen que ver con movilidad, ¿no? Normalmente nos enfocamos en cuántos estudiantes enviamos, cuántos estudiantes recibimos, los docentes de igual manera, cuánto duran las estancias, el financiamiento que les otorgamos, si es público, si es privado, etcétera. En términos de cooperación, nunca puede faltar pues el número de convenios, que es lo que normalmente presumimos las universidades en cualquier presentación, cuántos proyectos de investigación conjunta, a lo mejor cuántos papers a nivel internacional, las redes académicas en las que participamos, los congresos, etcétera. En términos mucho más académicos de currículum, si hay programas de doble titulación, si hay cursos impartidos en idiomas que no son los del origen, si hay estudiantes en movilidad virtual, si hay profesores con grados internacionales, si hay clases en inglés, si hay asignaturas con contenido internacional. Y desde el punto de vista más organizacional o administrativo, si hay un presupuesto, de cuánto es el presupuesto, quién da el presupuesto, cuántas personas participan en la Oficina de Relaciones Internacionales, si hay enlaces en las facultades o en los demás departamentos, perdón, si hay un plan específico de internacionalización o hay un apartado de internacionalización en el plan de desarrollo de la institución, si hay políticas claras, si hay métricas, si hay metas y métricas, ¿no? Indicadores, si hay servicios, etcétera. Esto es lo que normalmente uno va a ver en los rankings y que normalmente nosotros hacemos de manera natural al medir nuestra internacionalización, ¿no? Pero aquí la pregunta ¿es eso lo que queremos? ¿Es eso suficiente? Y aquí, pues, una forma un poco más distinta de ver las cosas en nuestro contexto, yo les diría que desde el punto de vista sistémico, pues hay unas entradas, ¿no? Que son las políticas institucionales. Es decir, esa planeación, ese diseño de lo que quiere una institución en términos de una actividad o un proceso, en este caso internacionalización. Hay una serie de recursos que están preestablecidos, asignados, predestinados a aplicarse a este proceso, una infraestructura y una cultura organizacional. Eso también se puede medir. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Puede ser el subproceso de internacionalizar el currículum. Y ahí no podría yo darles una ABC o una guía del cómo ni de cuáles son los componentes de internacionalización del currículum, porque pues cada universidad lo podrá hacer de una manera distinta. Pero bueno, un subproceso puede ser la internacionalización del currículum, como les mencionaba, contenidos, profesores, clases, etc. La otra puede ser la movilidad física o virtual. Otra puede ser la investigación o la vinculación internacional. Y de ahí tenemos resultados. ¿Qué esperamos a partir de las entradas, el diseño de las políticas, el proceso de transformación? No me quiero ver demasiado sistémico y mencionar que una persona es un producto, que no lo voy a decir así, pero hay un resultado, famoso outcome. Y ahí es donde nosotros, desde el principio, desde las entradas, tenemos que establecer cuáles son esos resultados esperados. ¿Qué espero yo de ese proceso? Y por ende, era mi pregunta al inicio. ¿Qué impactos esperan que genere la internacionalización en los diversos funciones, en las diversas
procesos o dimensiones de las funciones de la universidad. En términos de competencias, si son competencias globales, interculturales, digitales, comunicativas, de ciudadanía global, de ciudadanía digital, de ciudadanía intercultural, si hay metas o resultados esperados en términos de producción científica, con el número de libros en conjunto, participación en redes académicas que tengan a su vez proyectos, que, no sé, patentes a nivel internacional. Todo esto, insisto, son ejemplos. O impacto en desarrollo regional, si a su vez la universidad va a incidir en una serie de políticas públicas a nivel país o a nivel región o a nivel internacional. ¿Cuáles son esos resultados? Y esa pregunta no es del todo retórica, sino pues ahorita podríamos platicar sobre ellas. ¿Cuáles son también pues las dimensiones en términos de también este aseguramiento de la calidad, ¿no? Y de la eventual acreditación o certificación de estos procesos? Pues la evaluación, la retroalimentación, la mejora y la adaptación contextual. Y me enfoco más a la última, porque normalmente parte de lo que de manera personal hemos venido analizando es la baja contextualización que hacemos en América Latina sobre la forma en la que aplicamos la internacionalización en nuestras universidades. Les decía, si bien no terminaría diciendo que es un proceso neocolonial, pero sí un proceso de alto seguimiento. Es decir, que copiamos o tendemos a copiar ciertos modelos o ciertas estructuras más hegemónicas, que entrar a esta reflexión de por qué queremos la internacionalización, cómo la queremos y cuáles son los procesos que vamos a atender y por lo tanto a medir. Y algunos de los, vamos a llamarles, valores o conceptos que rodean a este sentido de planeación y evaluación, pues podrían ser la cooperación sur-sur. Podría ser que enarbolemos la oportunidad o la ventaja que tenemos de cooperación sur-sur, aunque a veces hay una tendencia a que nuestros estudiantes y nuestros profesores tendemos a pensar más en otras regiones que en nuestra misma región. Eso habla de solidaridad y de identidad cultural. Y pues un factor que nunca puede faltar pues es el de desarrollo sostenible, bajo esta perspectiva de que en la medida que apoyemos más la cooperación sur-sur, podemos ser un poco más sostenibles incluso financieramente. Bueno, hablando también de las métricas, de estas métricas a nivel internacional que nos permean, queramos o no, hay un sesgo pues, o una limitación de estos enfoques mucho más cuantitativos, ¿no? La mayoría se enfoca, y no me dejarán mentir, que la actividad primordial, a veces más importante, pues es la movilidad física. Y a veces eso es lo que determina y discrimina y cataloga a una universidad. ¿Cuántos estudiantes mandamos al extranjero de manera física? ¿Cuántas becas les otorgamos y a qué destinos vamos? Ignorando, obviamente, pues cuáles son nuestras limitaciones presupuestarias cuando no podemos competir con otro tipo de países o de regiones. Cantidad versus calidad. Entonces, nos importa realmente la cantidad de estudiantes, o no necesariamente la cantidad, sino el grado de competencias construidas. Y en el grado de competencias construidas, ahí abrimos un abanico de posibilidades, porque en términos de competencias tendríamos que irnos necesariamente incluso a nuestro modelo y a nuestro currículum. ¿Cuáles son las competencias que necesita un ingeniero? ¿O cuáles son las competencias o habilidades que requiere o que queremos de un filósofo, o de un especialista en relaciones internacionales, o de un matemático, o de un abogado? La experiencia dice que son distintas y no podríamos
Claro, pensamiento crítico, pues los queremos en todos, pero hay cosas mucho más puntuales que la movilidad, las acciones de internacionalización podrían ayudar a formar, siempre y cuando hagamos esta diferencia estratégica. Entonces, si ven, pues a veces la calidad supera a la cantidad, pero normalmente nuestras políticas y nuestros esquemas y nuestras convocatorias y cómo diseñamos la internacionalización a veces no está enfocado a la generación de ciertas competencias diferenciadas, sino está enfocado a dar becas, a incrementar la cantidad, ¿no? Y esto no es una crítica, sino esto es simplemente un fenómeno. Invisibilización local, es decir, que pues a veces no se considera la tendencia de buscar este desarrollo regional, sur-sur o local. Y la heterogeneidad, ¿no? Ahorita Paula hablaba del avance que tienen, que me parece importante, no lo hemos hecho nosotros en México a nivel nacional, de avanzar sobre estos criterios de reconocimiento de créditos o de asignación, reconocimiento, transferencia de créditos, para que entonces todas aquellas actividades, tanto de estudiantes, profesores, gestores, sean mucho más fácil de reconocer y sean mucho más fácil de plantearse. Ahora, cualitativos. Vimos algunos indicadores que van más a lo cualitativo, en donde yo puedo tener una base de datos perfectamente, pero hay otros cualitativos, ¿no? Y el primero sería desde el punto de vista de la organización. Tengo un rector comprometido que asume la internacionalización, y esto va, bueno, rector, vicerrectores, como se llamen, ¿no? Como se llamen esos puestos, ¿no? Directivos que entienden, asumen, desean, planean la internacionalización. Hay un sentido de profesionalización en las personas que están a cargo de la internacionalización, e insisto, no necesariamente la Oficina de Relaciones Internacionales. ¿Están integradas estas partes en el plan estratégico? ¿Cómo están integradas? Simplemente dice un párrafo que hay que ser internacionales y que la internacionalización es importante, o hay indicadores, hay métricas, hay un eje de internacionalización, hay presupuesto, que tanto presupuesto hay, hay políticas escritas y todo puede estar perfectamente, pero a veces no se comunica, no se conoce. El profesor, que es el primer, está en la trinchera del proceso de la enseñanza, a veces no conoce o no conocemos lo que la institución ha diseñado o tiene preparado en términos de la internacionalización. Y bueno, ahí les pongo un poco el cómo, ¿no? Que va más como un análisis cualitativo, ¿no? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer análisis documental para encontrar cómo estamos en el aspecto organizacional. La otra capa es el currículum, en donde en el currículum que hablamos propiamente de planes y programas, están definidas en ese diseño curricular qué es lo que intentamos construir en términos formativos a partir de la internacionalización, que si hay clases espejo, ¿para qué son? Si hay aulas virtuales, sabemos qué vamos a construir. Suena excelente que un programa de pregrado o de posgrado sea conjunto con otra universidad, pero tenemos claro qué es lo que buscamos con eso. Simplemente buscamos un indicador cuantitativo que nos indique cuántos estudiantes están participando en el posgrado, o iremos más al fondo a buscar ese tipo de formación diferenciada que nos da es el contacto con otras culturas. Eso en el currículum a veces no está. Y si está, a veces es como decimos, con calzador, como el calzador que nos metemos el zapato a la fuerza, porque parte de una tendencia o de una instrucción que hay que ser globales, internacionales, pero no se asume dentro del plan de estudios. Y ahí sí, también el cómo, podemos entrevistar, podemos revisar los programas, los sílabus, para ver cuáles son los componentes y cómo están descritos. Otro es, bueno, pues percepciones estudiantiles.
tomar esos diseños o posibles diseños de políticas universitarias sobre internacionalización y ir a preguntar esas narrativas, a hacer entrevistas a profesores que hayan tenido esa experiencia, a estudiantes, a otros colegas de otras universidades que han estado con nosotros, sobre impactos, sobre percepciones, sobre construcción de algunas habilidades, ¿no? Sobre cuáles son las transformaciones que han sucedido. Y ahí les garantizo que vamos a encontrar mucha riqueza de actividades, a veces muy individuales, que nosotros no medimos, que no tenemos en el tintero. Hay acciones muy específicas como de un estudiante por ahí que se nos fue a una universidad china y lo recibimos con bombo y platillo. Parece ser que le fue muy bien, pero nunca nos acercamos para un poco profundizar y analizar qué factores lo ayudaron, con qué viene, qué le dejó, qué redes tiene construidas, ¿no? Y eso entramos mucho en el aspecto del ámbito cualitativo. Y el último es contextual. ¿Qué tan pertinente se vuelve mi institución para la región, para el país, para la ciudad, en términos de construcción de ciudadanos, en términos de favorecer los objetivos de la Agenda 2030, si ese fuera el caso? Y ahí, ese es, digamos que el último nivel o la última capa, a veces menos atendida, pero desde mi punto de vista sumamente relevante, porque ese impacto, que es también muy complejo de analizar y de saber, pero esas aproximaciones sobre cómo la internacionalización sirve a nuestro contexto local y regional, nos puede ayudar a evidenciar la necesidad de eventual financiamiento, la necesidad de una reposicionamiento del ejercicio de vinculación o eh, eh, digamos que colaboración o de convenios con otras instituciones. Nos puede dar pie a pensar en las alianzas que necesitamos hacer como institución con organismos, con embajadas, con otras instituciones, incluso públicos o privadas, etc. Entonces, pues aquí también estas capas de dimensiones más cualitativas, pues las quiero compartir para la reflexión. Y recordemos que, bueno, este enfoque más cualitativo, pues recupera pues percepciones, motivaciones que no necesariamente los van a encontrar en los rankings. Nos ayuda también a contextualizar, insisto mucho en esta parte, porque identificar la forma en la que nuestra institución reconoce y asume su responsabilidad con nuestro entorno, pues es sumamente importante, al menos desde mi punto de vista. La mejora continua y también le damos voz a los actores, aquellos estudiantes que han logrado o que no han logrado hacer ninguna actividad de internacionalización. Su voz es importante para mejorar nuestra perspectiva de gestión, de organización, de administración. Y bueno, pues ahí son algunas estrategias que no voy a abundar. Y pues la medición, pues sí importa, ¿no? Aquí yo creo que hay personas, por lo que entiendo, que tienen puestos directivos, puestos de decisión, en donde, pues si no hay una evaluación, pues simplemente no podemos transformar, no podemos cambiar. Eh, Tampoco hay que satanizar a los modelos cuantitativos y a los rankings. Son sumamente importantes, pero no es lo único. Por eso la importancia es de generar un modelo mixto de evaluación institucional. Contextualización regional, como bien lo decía, y participación. Entonces, pues esto es básicamente lo que yo puedo compartir. Tenía preparado un par de diapositivas más sobre un par de análisis, papers en los que yo he trabajado, después se los puedo compartir. No quise tomar demasiado tiempo en esto, en donde hacemos un esfuerzo por medir ciertas políticas y ciertos indicadores cualitativos en América Latina. Les voy a mandar con Paula pues ese par de lecturas si es que en algún momento quieren hacerlas, pero me enfocaba más un poco a esta reflexión
porque me parece que es sumamente interesante para el momento que se está viviendo, al menos en lo que yo entiendo que están haciendo en la universidad. Así que bueno, pues esa es la participación. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y creo que está bueno esta presentación que hiciste, porque nos deja bastante tiempo para el diálogo, la reflexión y sobre todo si hay consultas para los que estamos acá, o algo para compartir. Bueno, no sé si Graciela... Estoy con problemas de que no estoy viendo a todos los que estamos, entonces... Pero te escucho bien. Ok, pero sí, no sé si Graciela sigue por si tiene algo para comentar en relación a, porque como hoy mencionaba, es el área que trabaja y hace estudios sobre, o sea, la universidad como objeto de estudio, entonces, bueno, obviamente que varias de las cosas que comentaste acá puede que también las trabajen, eso como para esa área en particular, pero después para todo el resto de los que están acá, como te comentaba Héctor, es un público variado. Hay muchas personas que están en áreas de gestión que sin duda nos sirve medir lo que hacemos, o esta cuestión también lo podemos llamar como rendición de cuentas, para poder ir mejorando, y bueno, y áreas también desde la docencia y la investigación. Así que bueno, quien quiera dar inicio al intercambio, bienvenido, bienvenida. Gra, ahí te vemos caminando. Sí, perdón, estoy camino a la kinesióloga para la rehabilitación de mi brazo. Nosotros nos adeudamos un informe en particular, hemos hecho investigación institucional de varias de las políticas universitarias, la de género por caso, la de investigación. Nos adeudamos un informe en particular sobre, por ejemplo, cuál es el resultado de la internacionalización en el aula, que es un lindo tema de evaluación de impacto, ¿no? Pero bueno, hemos desarrollado algunos indicadores que se publican anualmente en la memoria, pero bueno, el tema de la medición, no solamente, como explicó recién el colega, al objeto del ranking, ¿no? Sino a nuestros propios intereses. Así que, bueno, incorporaremos más métrica y evaluación de resultados. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, Graciela. Es sumamente importante eso que acabas de comentar. O sea, ir al aula y ver qué está sucediendo en la práctica docente, en los aprendizajes del estudiante, cuando hay un componente internacional, es sumamente importante porque eso es lo que va a dar vida y evidencia de qué tipo de transformaciones de piso se están viviendo, más allá de que podemos tener 1,000 o 2,000 estudiantes salientes o entrantes. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, ahí, Lucrecia, adelante. Hola Héctor, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, Hola. mi rol acá es como es docente investigadora y bueno, siempre apuntamos a los rankings, a publicar bien, a como que ese es Entiendo. nuestro aporte a la internacionalización. Y en cuanto a esto que hablabas de lo que es llevar la internacionalización al desarrollo local y regional, a mí me cuesta eso, ¿cómo se puede hacer? Porque nuestras investigaciones siempre están. Nos pasa que es difícil publicar cosas de acá porque no tienen impacto a nivel internacional, entonces a veces yo trabajo con plantas nativas, por ejemplo, y es re difícil. Entonces siempre estamos mirando qué se publica afuera, cómo llegar a los altos estándares, y estamos perdiendo esto que decís que es importante, esta colaboración sur-sur, del desarrollo local. Bueno, no sé si puedes ampliar un poquito de eso. Sí, sí, mira, ahí me refiero, me regreso al contexto. Eh, de hecho, justo ahorita estoy en una conferencia
del DAD, del Servicio Alemán de Intercambio Académico aquí en México, que celebran 100 años. Y bueno, di una conferencia ahorita hace poquito. Y el tema, ¿por qué lo menciono? Porque veíamos cómo esto que hemos realizado durante años, por ejemplo, genera o aporta a la inclusión. Entonces, tenemos en nuestras universidades públicas en México un fenómeno que es el de la poca inclusión en general a la educación superior de estudiantes, vamos a llamarles desfavorecido, de pueblos originarios, de condiciones socioeconómicas bajas, de desequidad de género, perspectiva de género, etcétera. Y entonces, ahí la internacionalización, ¿cómo se cruza? ¿Cómo acercamos una convocatoria de movilidad? ¿Cómo acercamos esta construcción de la ciudadanía global, lo que sea que esto signifique, a ese terreno social en donde hay ese problema, por decir uno, de inclusión? O el diseño de políticas, cómo la formación de competencias globales o interculturales abona a la construcción de políticas inclusivas, de derechos humanos, de sensibilidad cultural. Yo estoy seguro que en la Argentina, igual que en México, tenemos un contexto de interculturalidad muy importante. ¿Cómo abona esa construcción a esos problemas, perdón por la expresión, terrenales, prácticos de la sociedad? Y es ahí en donde a veces nosotros como investigadores no entramos, porque es algo complejo, son complejidades. Y no quiero decir que nos da miedo, pero también pues es retador. Y entonces yo lo que estoy haciendo particularmente es agarrar, bueno, ciertas variables y ciertas dimensiones e intentar entrar en ese nebulosa, ¿no? Por así decir, de problemas. Pero lo que yo quiero es no orientarlo hacia la investigación, sino orientarlo a cómo planteamos nuestro currículum en nuestras universidades, ¿no? Si tienen esos componentes, porque al final de cuentas, si nos interesa cantidad, financiamiento, becas, etcétera, pues estaremos respondiendo a algo positivo, pero estaremos dejando el polvo debajo de la alfombra de lo que realmente es importante. Y entonces el discurso de las universidades muchas veces hablamos, claro, de derechos humanos y de transversalidad y de paz, ¿no? Los ejes, así como core, ¿no? Principales, ¿no? Y entonces, por eso les preguntaba al principio, ¿cómo se inserta la internacionalización dentro de estas funciones sustantivas, ¿no? Porque eso es lo sustantivo de la universidad, ¿no? Todas las universidades, y ahí sí me atrevo a decir, todas las universidades deben tener algo, un ejercicio de planeación, en donde hay ejes temáticos, ejes, aspiraciones. Yo digo que todas las actividades de la institución tendrían que decir cómo contribuyen a esas aspiraciones. Y entonces ahí veo la no alineación en muchas ocasiones de la internacionalización. Pero es eso más o menos, Lucrecia. Es como intentar profundizar sobre... De hecho, hay una teoría, bueno, no una teoría, sino una corriente que se llama internacionalización para la sociedad, Internationalization for Society, ¿no? Que está ahora en boga, ¿no? ¿Cómo responde la internacionalización a la sociedad? Digamos que en su conjunto. Gracias. Y no tengo todas las respuestas, ¿no? Entonces aquí la invitación es como a reflexionar. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿O algún comentario, algún aporte que puedan hacer desde su lugar? Bueno, si fuera posible, a mí me interesaría la parte de la datificación de la internacionalización. Si hay algún ejemplo que nos puedas compartir a través de las colegas de la Dirección de Relaciones Internacionales, de paneles de indicadores, sería interesante. También son
ejemplos así de investigación institucional sobre el impacto de la internacionalización en las funciones, en la gobernanza, es un tema curioso también. Lo que fuera, estamos para estudiar también, ¿no? Claro, sí. Hay buenas prácticas sobre generación de indicadores de internacionalización. Son tantos y tan específicos, casi casi de cada universidad, que, bueno, con gusto puedo encontrar algunos y enviarles simplemente prácticas de cómo lo hacen o cómo lo hacemos nosotros, incluso en la UB, que no crean que es tan sistemático como se esperaría, ¿no? También es como, a veces respondemos porque algún órgano nacional, un agente acreditador llega y nos pide, y el día de mañana van a entrar a la acreditación, necesitamos estos datos. Y ahí vamos corriendo a generar, ¿y cuántos tienes tú? Y pídelas a las facultades que nos digan, y así es como normalmente hacemos la numeralia y los datos, ¿no? Pero por eso justamente no quise entrar, porque mi perspectiva de esta charla es llevarlos a algo que normalmente no hacemos, que es como una perspectiva inicial de pensar qué es lo que queremos en internacionalización para no esperar a la política o al organismo o a la junta de rectores o como se llamen en nuestros países, y que nos indiquen qué es lo que tenemos que medir. Porque desde mi punto de vista, a lo mejor es a priori, esa es a veces la dinámica de nuestras universidades, ¿no? Esperar a que nos pidan ciertos indicadores y a partir de ahí ya a realizar, ¿no? Y esto es como un poco más complejo. Pero sí, con gusto, Graciela, puedo encontrar algunos ejemplos y compartirlos. O sea, no es que esquivemos el asunto, no, nada nos gustaría más que, como otras universidades u otros casos de carreras reguladas en Argentina, a venirnos a una acreditación internacional o a una evaluación institucional por una agencia externa, ¿no? Pero son procesos muy costosos y fuera de nuestro alcance más en este momento. Y ahí la pregunta sería si es realmente lo que quieren y necesitan, una acreditación internacional. Suena bien, pero Y de hecho hay carreras que Argentina tiene acuerdos en el propio Mercosur que trasuntan la acreditación regional, ¿no? Pero yo sé que hay carreras que por el perfil profesional hay grandes agencias, consorcios, por caso abogacía, sistemas, que podrían avenirse y están en un estadio de desarrollo que podrían intentar un proceso de este nivel. Pero bueno, hay limitaciones en este caso sí presupuestarias. Hemos estudiado algunos marcos de acreditación internacionales y son bien interesantes y nuestras carreras lo podrían intentar. Es un sello de solidez, de funcionamiento que para nosotros sería interesante. sí, de hecho, a propósito, y es coincidencia, yo les puedo hablar porque he estado más o menos durante varios años ya relacionado con esto, con el DAD, no sé si lo ubiquen. Este, y ahí sí les podría compartir que la experiencia alemana es distinta. Tal vez podrían leer un poco más sobre la conferencia de rectores, se llama HRK. Es, es como ¿cuál es el que tiene en Argentina de asociación de universidades? Es una suerte de asociación. El SIN, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues es algo así. Y si se dan cuenta, si entran a cualquier ranking, no van a encontrar universidades alemanas en los primeros puestos. Sin embargo, hay universidades alemanas que están igual o mejor que universidades del Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, de Suiza, etcétera, que son las que aparecen en los rankings. Y la razón es porque el racional o la motivación de las universidades alemanas es otra. O sea, ellos no están compitiendo en términos de rankings, sino están compitiendo de acuerdo a sus criterios de calidad y de producción científica, que son bien especiales. Y entonces ellos han hecho un ejercicio de
acreditación y de indicadores de calidad académica para mantener una homogeneidad en las universidades, ¿no? Estoy hablando de otro modelo, pero algo que sí les puedo decir con conocimiento de causa es de que la calidad académica o educativa de una universidad alemana es prácticamente la misma en cualquiera. Y eso es lo que ha buscado a nivel país. Tal vez ahí podrían encontrar algún modelo, aunque sea europeo, pero de cómo es la construcción un poco más doméstica de ciertos indicadores. Y ellos incluso incluyen también cuestiones relacionadas a la internacionalización. Entonces aquí sí es como muy casuístico, muy de específico de cómo lo miden, pero yo haré el esfuerzo por encontrar incluso con esto que les acabo de comentar, algunos datos, algunos ejemplos, buenas prácticas sobre construcción de indicadores, incluso en términos cualitativos. Sí, de hecho, estuvimos ahora hace poquito en el Encuentro Nacional de las Universidades Argentinas, se llama el FIESA, que es un evento que se hace todos los años, Internacionalización de la Educación Superior. Fue en Mar del Plata ahora la semana pasada y ahí se habló mucho sobre medición, sobre rankings, así que gracias, si querés después también te podemos compartir un resumen de lo que se habló y de buenas prácticas que compartieron colegas nuestros de acá de nuestro país y fue por demás interesante. Y también esto de que se habló mucho también de los rankings y de esto de que no podemos salir a copiar, no podemos salir a copiar al norte, tenemos que generar nuestros propios rankings y hablamos hasta de cómo sería eso, ¿no? Porque nosotros acá medimos eh, en números de movilidad, obviamente que vamos a quedar en lugares muy lejanos, porque lamentablemente nuestros números en esas cuestiones son muy bajitos a comparación con los países del norte, digamos, pero bueno, tenemos que buscar la manera de medir la internacionalización solidaria, la internacionalización en el territorio, todas estas cuestiones que también estuvo mencionando Héctor, y cómo hacer, y se habló hasta bueno, de aunar criterios y poder generar algunos indicadores en común. Así que en ese sentido también fue sumamente interesante y podemos después compartirles un poco el resumen de lo que fue ese encuentro y lo que resultó de eso. De hecho, se estaban armando algunos documentos para que compartir entre todos. Claro, sí, Ay, sí, muchas gracias. De hecho, fui invitado a fiesta, pero no me fue posible asistir. Tengo colegas en la Nacional de Mar del Plata, también que están relacionados con esto del DAD. Y bueno, hasta me da una idea de una posible publicación, un estudio sobre qué se dijo a nivel nacional en el SIM FIESA y conocer a lo mejor a partir de ahí o estructurar un modelo de indicadores, ¿no? De acuerdo a las diferentes perspectivas o aspiraciones de diversas universidades en Argentina, ¿no? Podría ser una oportunidad. Digo, ya estoy hablando como sí, investigador, súper pero interesante, se habló mucho de eso y me parece que ahí hay que ir y más en este momento donde, por lo menos desde nuestro país, las universidades se encuentran en un momento, se habla hasta de un cambio de paradigma en lo que es la internacionalización, donde hay que salir a buscar otras formas de internacionalizar, así que también desde cuando cambian las formas y cambian las mediciones y cambian los objetivos y esto que decimos, ¿no? ¿Dónde estamos para ver qué necesitamos medir o qué es lo nuevo que tenemos que hacer para, en base a eso, saber qué tenemos que medir? Así que súper, súper interesante y sí, sería genial poder armar eh, indicadores comunes. Así que no sé excelente. si alguien más tiene alguna inquietud, ya medio que nos pusimos a hablar de algo más específico y no queremos aburrir, pero bueno, es un tema súper, súper interesante, no solamente para internacionales, creo que todas las, Para todo. las áreas de la universidad tienen sus propios circuitos y sus propios em, mecanismos de medición. Em, yo, por mi parte, nada más, no sé si algún comentario más, algo que le quisieran decir a Héctor, aprovechar unos minutitos más. A ver, tampoco los veo. Bueno, si no hay más preguntas, Héctor, te agradecemos un montón. La verdad que hay un montón para trabajar en esta cuestión. Sin dudas, ustedes vienen con una experiencia que nosotros no tenemos, así que fue muy valioso y queda esto grabado y queda la presentación que después la vamos a estar subiendo también al Campus Bimodal. Así que agradecerte.
Al contrario, no, gracias a ustedes por aguantarme 1 hora y 20 más o menos, y estoy a la orden. No, por favor, y seguramente te estaremos molestando con alguna pregunta más adelante. No, no es molestia. Con cualquier cosa que yo les pueda ayudar, cuenten conmigo. Bueno, Héctor, muchas gracias y al resto también gracias por participar. Sabemos que estamos a fin de año, estamos todos cansados, pero bueno, ya tienen, vamos a subir esta clase y tienen la consigna también en el campus Bimodal. La idea es que podamos, la clase que viene, ya ir conversando un poquito de eso, así que les sugerimos que vayan pensando en sus ideas para poder conversarlas en el próximo encuentro. Gracias a Listo, muchas todos. gracias. Gracias. Nos vemos Buenas la tardes. próxima. Gracias. ¿Cortás, Barbie?